Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Eh, que Dios sea con nosotros en esta hora y nos bendiga a través del consejo de su palabra. Vamos a seguir hablando. Hemos estado hablando en estos días anteriores acerca del río del Espíritu y hemos dicho que el Señor toma figuras, usa figuras diferentes en la escritura. Me gusta que abrí la Biblia ahorita y me traje esto de cierto lugar que visité. Y esta es una planta de oliva, del olivo, ¿sí? Y el olivo es una planta que casi milenaria. Pues yo vi uno que tenía como, según me dijeron, como 500 años, ¿verdad? Entonces Dios usa figuras del agua como símbolo, como hemos visto en los temas anteriores, como símbolo del Espíritu Santo, y usa figuras de fruto, de plantas, de árboles, como figuras de los hombres. El Salmo 1 habla de un varón bienaventurado, ¿sí? Un varón que no se estacionó, que no permitió que los pensamientos, dice que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Entonces primero está el consejo y de ahí dice, y no anduvo en camino de pecadores. Entonces primero es el pensamiento y después es la acción. Y después dice, y no se sentó en silla de escarnecedores. O sea, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Menciono esto por la figura de los árboles. Entonces el Señor nos compara también a nosotros en Juan capítulo 15, si abrimos la escritura. Es una porción muy conocida por nosotros. Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice, vamos a leer, dice, yo soy la vid verdadera. Y es bien interesante, solo como para un pensamiento, si dice la verdadera, quiere decir que hay una falsa, ¿sí? Entonces, pero eso solo es para que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Bueno, se puede decir, se puede interpretar, que dice, yo soy la vid verdadera porque la vid verdadera, el fruto de la vida es el vino es la alegría. Y el mundo busca gozo y alegría en otras cosas. Por eso el Señor Jesús le dijo a la samaritana, mira, el agua que andas buscando. Y alguien dijo por ahí que la samaritana era una prostituta y que era una gran pecadora, sí era. Pero una mujer, mire, la Biblia dice, habla la mujer pecadora. Dice de una que se echaron 7 demonios. De ella el Señor Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. O sea, eran maridos de ley, ¿sí? O sea, se casaba, se divorciaba, se casaba, pero el que ahora tiene, ese no es tuyo. O sea, la mujer se cansó. Dijo, ya basta de tanta relación inútil, ¿para qué me voy a comprometer una vez más? Entonces así, con ya tal vez este que está comprometido, de seguro este era el mío. Este era el mío, dijo ella, ¿verdad? Entonces le dice Jesús, no, esa agua no es el agua que andas buscando, yo soy el agua de vida, le dijo Jesús. Y ella, como no entendía, le dice, dame de esa agua para que no tenga yo que venir a este pozo a beber. Entonces el Señor ahí le dice, pues trae a tu marido si quieres de esa agua, ven a ministrarte, a confesarte. Entonces, entre paréntesis, escuché, creo que fue a mi esposo una vez, que en el capítulo 3 está la salvación en Nicodemo, y en el capítulo 4 está la ministración en la samaritana. Amén. Porque él le dice, toma de mi agua, pero trae a tu marido. Entonces habla de ministración, de repente aquel que ya es salvo. La mujer quizá era una religiosa, pero no es de eso que vamos a hablar, sino que es podado, se llama el título, para dar fruto. Continúo con la lectura y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces la vid es una... Bueno, voy a leerles un poquito de lo que escribí aquí. Dice que el vino era parte de la cultura y de la economía del país. Entonces los oyentes conocían muy bien de aquello de que Jesús estaba hablando. Entonces cuando Jesús habla de la vid, ahí en el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Entonces ellos comprendían muy bien el concepto de podar, de limpiar, y de cortar, de limpiar. Porque es bien interesante que esta planta, la vid, es una, ¿cómo le llaman a estas plantas que se enrollan? Sí, como tipo enredadera, pero son no precisamente enredadera, pero sí que se agarran, se tienen que agarrar. Trepadoras también les dicen, ¿verdad? Entonces las cortaban con un cuchillo curvo, muy afilado, curvo para no dañar la planta, para cortar solo lo necesario. Sí, entonces para podar la vid, la poda era un trabajo muy delicado y se hacía, escribí yo aquí, con un cuchillo curvo para protegerse para proteger la planta. Entonces se podaba la planta en invierno, ¿sí? Se podaba la planta en invierno, y para que esta ya en invierno y en verano, para que esta ya a la hora de producir, ¿sí?, estuviera fuerte. ¿Por qué? Porque el pámpano son las ramas. Yo soy la vid, es la rama gruesa, y los pámpanos son las ramitas, las ramas. Entonces habían ramas secas. En invierno la planta se hibernaba. Es como los animales que no comen, como no hay que comer, no hay de qué alimentarse por el hielo. Entonces ella agarra una especie de hibernación. Entonces las ramitas o ramas que están de más, que están secas, que de repente ya produjeron y entonces ya están marchitas, que ya no sirven, tienen que limpiarse. Entonces viene el labrador y corta, y solo deja el tronco. Se mira aquello tan desolado que parece que aquella planta está muerta. Después de la poda, imagínense en invierno, ¿sí? La planta está congelada y aquella planta se mira sin usted dice, pero ¿y esos troncos? Dice usted. Esos troncos, ¿qué pasa? ¿Por qué los han mochado todos? Mochados decimos nosotros. Ok, y entonces, pero el asunto es que era que para cuando ya venía el tiempo de fructificar, entonces la planta tuviera vida, tuviera suficiente savia para alimentarse, para conservar y para producir un fruto adecuado. Habían también frutos que estaban marchitos, que estaban enjutos, como que no se dan, como el embarazo que no se da, ¿verdad? Entonces esos también los cortaba el labrador. Entonces el tema, les repito, es podados para dar fruto. Y la poda es una disciplina divina. Si la planta, me hacía pensar esto a mí, que si la planta hubiese tenido voz, le hubiera dicho: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué me tratas tan duro? Si yo te doy vino, si yo te alegro, qué sé yo, si yo soy tuya, le hubiera dicho, ¿eh? Así como le decimos al Señor nosotros, ¿por qué me tratas mal? Una vez, y dale con los míos, ¿verdad? Con mis historias. No sé ustedes, pero en más de alguna, perdón, y si esto parece absurdo,
Pero una vez yo le dije al Señor, estaba tan atribulada y le digo, Señor, perdóname, pero parece que me odiaras. O sea, parece que una vez le dije, Señor, perdóname, Padre, pero yo sé que existe, pero en verdad existes. En verdad estás ahí. Es como que alguien que toca y dice, ¿de verdad estás ahí, Señor? ¿Hay alguien ahí? ¿Ah? Porque usted toca, usted habla y aparentemente no hay una respuesta, no hay una voz de Dios. Entonces, por favor, imaginémonos es que yo tuve el privilegio de ver esas plantas así. Entonces se mira aquello, usted se mira como una siembra de, de árboles secos, pues. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese montón de troncos? O sea, el que no sabe, ellos sí comprendían. Ellos sí comprendían de qué se trataba la poda. Entonces él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que desmocha, como dice el hermano. Entonces, las plantas dirían, ¿por qué me lastimas? Pero la respuesta sería, lo hago porque te amo, porque debes dar más fruto. Mire qué tremendo. Eso nos diría el Señor si nosotros le preguntáramos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo hago porque te amo y lo hago porque quiero que des más fruto. En la escritura dice, y miremos en Hebreos, que no menospreciemos, dice ahí Hebreos capítulo 12, la disciplina del Señor. Mire, lo voy a leer desde el verso 4, Hebreos capítulo 12, verso 4. Pone anteriormente a Jesús, cómo el Señor sufrió los pecadores y la clave de Jesús para vencer todo el oprobio y todo lo que sufrió, dice que Él puso la mirada en el Padre. Entonces dice el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esa palabra combatiendo no es una lucha de espadas y de armas. Esa palabra combatiendo es la palabra que usaban los boxeadores, los de lucha libre. ¿Sí? ¿Y cuál es? Los deportistas que hacen la lucha libre. Entonces, no habéis, dice, resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, imagínese usted como esos, los chinitos, ¿cómo se llaman? Los japoneses, los chinos japoneses, digo yo, que los sumos, y entonces imagínense en vuestra lucha, es que el pecado nos asedia y tenemos el pecado que nos asedia por fuera, como el asedio es alguien que no lo deja pasar, hermano. ¿Sí? El asedio es que usted no puede pasar, que usted tiene que buscar una brecha ¿dónde pasar? Y entonces dice, no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Y entonces, y la lucha, imagínense, como los luchadores de lucha libre, valga la redundancia, que está tratando de vencerlo a usted, amén, de derribarlo, ¿sí? Entonces dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? El azote, la prueba, la disciplina, ya vamos a hablar un poquito más qué es la disciplina, es parte de la poda. No es que Dios no nos ame. Y alguien, es que la vez pasada estaba contándole aquí a Owen y le hablaba, no sé por qué salió la plática y le contaba de esas experiencias. Una vez la tuve, especialmente esa que le digo yo, que le dije al Señor, Señor, ¿en verdad estás? ¿En verdad existes?
O sea, usted tiene que estar en el hoyo más profundo de desesperación de su vida, de angustia, como para decirle, Señor, ¿me explico? ¿Mm? En verdad, no quiero asustarlo, no quiero que usted me diga, hermana, ¿cómo es posible? No, es que sí es posible, hermano, sí es posible. No miramos donde sabemos que Él está, pero nos pareciera y queremos queremos arguir con Él y decirle como Job, ¿verdad? Yo quisiera tener un abogado ahí para que me defendiera y quisiera ver si yo pudiera ir donde el Señor y exponerle a Él mi queja. Bendito sea Dios que nosotros, dice la Escritura, que tenemos entrada con confianza al trono de la gracia. Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seríais bastardos y no hijos. Ok, entonces dice en el verso 9, y a qué dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué lindo. ¿Cómo quedamos? Decía el hermano Otto, decía, quedamos dando consejos, decía, quedamos como sabios. ¿Sí? Ok, entonces la disciplina es parte de la voluntad de Dios para enseñarnos. Ya lo leí, Proverbios capítulo 3 también, verso 11 y 12, dice lo mismo. ¿Qué es la disciplina? La palabra disciplina que usa aquí el escritor a los hebreos proviene del término paideia, el término griego paideia. Esta palabra describe el proceso completo, mire qué lindo esto, el proceso completo de educar y formar un hijo. Porque nosotros cuando oímos disciplina, lo primero que creemos es que es esto. No, es la formación, ¿sí? La educación, la formación, la enseñanza, la dirección, la corrección y el entrenamiento. Amén. Le corrige y vuelve a entrenar y vuelve a entrenar. Pero el asunto es que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces dice, y el entrenamiento con amor para el desarrollo de un carácter firme y maduro. Mucho oímos hablar nosotros de Efesios capítulo 4, que dice que Dios dio los ministerios para que estos hagan la obra del ministerio, edifiquen la iglesia para que la congregación o los, mejor lo voy a léemelo, alguien que me lo lea, Efesios capítulo 4, dice que Dios puso en la iglesia a unos ciertamente apóstoles, profetas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para hacer la obra del ministerio, o sea, para que se haga el trabajo de la iglesia, ¿sí? Hasta que todos dice, o sea, funcionamos, lo que quiero decir es esto, que como individuos, ¿sí? ¿Me lo lee, hermanita? No, perdón, 11, cuando empieza a hablar, porque aún nos puso Dios en la iglesia, sí. Y ya no seamos niños fluctuantes, dice ahí, ¿verdad? El punto es que hay una estatura, hay una madurez,
a la cual nosotros debemos llegar, y esa estatura y esa madurez es la madurez de Cristo. O sea, en nuestro carácter. En nuestro carácter tenemos que dar esa medida. Ese es el objetivo de la edificación de la iglesia. Y para eso es la disciplina del Señor. Es la enseñanza, la dirección, la corrección, el entrenamiento con amor para el desarrollo del carácter firme y maduro. Y aunque la corrección puede implicar castigo, su propósito no es expresar ira o rechazo de Dios. Porque nosotros cuando estamos en la prueba, repito, creemos, hermano, creer que Dios lo odia o que Dios tiene hijos predilectos, que Dios la tiene en contra de usted, es triste. Es terrible estar en eso, porque usted dice, pero ¿por qué aquel o aquella? ¿Por qué la trata bien? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? Y empezamos a compararnos y no sabemos los problemas y las situaciones que la otra persona también está pasando, ¿verdad? Entonces, no es ira o rechazo de Dios, sino es formar a sus hijos. ¿Para qué dice allá en Hebreos? Para que participemos de su santidad, para que perseveremos en la fe y podamos dar el fruto deseado por el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo poda Dios nuestra vida? Bueno, la disciplina, como lo leímos anteriormente, es instrucción. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, si lo leemos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Creo que es la cita cuando habla que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, la primera cita. Sí, esta es 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, aquí el hombre es genérico, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, todos los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, la disciplina es la instrucción que Dios nos da mediante su palabra. La palabra de Dios es el alimento, pero también es el arma cortante, como el cuchillo con el que podan, ¿sí? Entonces dice, a veces la poda comienza cuando Dios nos muestra algo que debe cambiar y que debemos someter los deseos de la carne a la voluntad de Dios. Es que no es fácil. Amén. ¿Sí? Entonces dice, eso es combatir o luchar contra el pecado. El pecado, voy a mover esto un poquito. El pecado me quiere a mí, ¿sí? Me quiere, ¿qué? Manejar, derribar, ¿sí? Destruir, ¿sí? Hacer aquello, lo que es de mi naturaleza carnal. Entonces, pero yo, como tengo el poder del Señor y tengo el Espíritu Santo dentro, tengo la naturaleza divina, yo pido el auxilio. Señor, el perdón no es cosa de nazca de mí. Señor, esto no es de mi naturaleza, porque es que a veces nosotros en nuestra lucha con el pecado buscamos fuerza en nosotros, como la fuerza de la mente, como el estoicismo. Sí puedo, o como Derbez, ¿verdad? Que y hay cristianos, hermanos, que hasta respire profundo. Y es cierto que hay que respirar, pero poco nos falta para hacer yoga. No, combatir contra el pecado no es hacer yoga, no es pensamiento positivo. Combatir con el pecado es sacar, como hablamos en la semana pasada, sacar del río de Dios. Amén. Sacar la fuerza del río de Dios, sacar de la palabra. Y Señor, en el nombre de Jesús, pon tu palabra, o controla mi ira, o controla lo que sea. ¿Ok? Entonces dice, quiero repetir esto. La palabra es como un arma que
comienza la poda cuando Dios nos muestra algo que debe cambiar y debemos someter los deseos de la carne a la voluntad de Dios. Amén. Eso es la disciplina, la instrucción. Yo leí, ok, Señor, esto no lo estoy practicando y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Dios nos poda para fortalecer nuestra fe. No toda prueba es consecuencia de un pecado, sino miremos el ejemplo de José en Egipto. Amén. A veces la poda es para fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos ser buenos administradores y podamos ser sensibles a las necesidades de otros. Amén. Podamos ser sensibles. Tenemos el ejemplo de Job, que Job no había pecado si Dios se jactaba de él, ¿sí? Entonces, pero el Señor quería llevarlo a otro nivel a Job, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Dice que Dios en la prueba a nosotros nos consuela para que nosotros después podamos consolar a otros con la consolación con que nosotros fuimos consolados. No se preocupe, hermano, uno pasa por ahí. Se pasa, hermana, se pasa la prueba. Todo se puede en Cristo, en el nombre de Jesús. Va a pasar. Y qué lindo cuando le dicen así. Siempre el hermano Adrián me decía a mí, como no es usted, como no es usted, me decía, ay hermano, le decía yo, no siempre uno puede decir lo que pasa, pero sabemos. Y aunque, hermana, y aunque no hubiésemos pasado ahí, si la palabra lo dice, es que así es porque Dios es fiel. ¿Sí? Dios nos poda para que adquiramos resistencia, ¿verdad? Para Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, mire qué linda esa escritura. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Mire qué lindo como dice. Capítulo 5. Voy a leer desde el 2. Dice, que por Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero mire, qué bonito es que nosotros somos justificados, nos perdonaron y gloria a Cristo que esperamos la gloria de Dios. Pero mire lo que dice atrás, el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, hermano, es que es la Biblia lo que lo dice. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Hermano, nosotros no tenemos paciencia. Mire, le dice, habían unos discípulos que una vez rechazaron a Jesús. En Samaria lo habían rechazado a Jesús. Y le dice Juan, el apóstol del amor, con su hermano Santiago, ¿qué decís? Le dice, oremos y que mande el Señor fuego del cielo y los consuma. Y les dice el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben, porque Dios es paciente. Una de las características de Dios es que Dios es paciente. ¿Sí? Y entonces, y nosotros somos impacientes. Es parte de nuestra naturaleza humana caída ser impaciente. La paciencia es una característica de Dios y es fruto del Espíritu. Entonces dice que nos gloriamos en las tribulaciones porque el propósito de la tribulación es producir paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, hermano. Cenagoso es cenagoso. Cenagoso es que huele feo. Amén. Está sucio y terrible eso. Entonces dice, y la paciencia, pues prueba. La prueba esperanza, porque te están probando. Sí, Señor, es que yo sé, en el nombre de Jesús, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío, Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el diablo es el que nos avergüenza. Mira cómo estás. Mira cómo, no, la esperanza no avergüenza. Mi esperanza es Dios.
No importa cómo yo esté, pero mi esperanza es Dios, porque fiel es el que prometió. Y como dice, repite el hermano Juan Romero cuando ora, dice Romanos ahí mismo en el capítulo 4, dice que Abraham, dice el verso, te he puesto padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos. El verso 19 dice que no se debilitó en la fe al considerar la situación de su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. No consideró, hermano, esa fe de Abraham es terrible, amén. Por eso se le llama el padre de la fe. No consideró la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, mire qué lindo esto, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, alabando. Aquel coro dice, si estás junto al mar, alaba. Alaba, alaba, alaba. Y aunque sea el mismo corito, aunque sea con lágrimas en los ojos y aunque nadie lo oiga, pero mire, cante el coro que el coro común de la fe. Ayúdenme por favor con este reseteo de mi mente. Que habla de la fe, que habla de las promesas de Dios. Todo es posible, aunque sea, si puedes creer. Y fe mueve la mano de Dios. No sabemos qué es, no sabemos cómo, pero estoy en tus manos, Señor. Amén. ¿Sí? Y usted canta, hermano, y le aseguro que su fe, bendito sea el nombre del Señor, va a obrar. En una ocasión iba así, si no abuso de los testimonios, siempre digo, voy a ir contando en mi mente los testimonios para no aburrir y para no abusar. Una vez iba con mi esposo, íbamos callados los dos, yo no le decía nada porque él está atribulado también, y tenemos las mismas tribulaciones, entonces, ¿para qué dos tristes? ¿Para qué atribularlo? En mi mente. Y voy orando y le decía, Señor, ¿cómo es posible? O sea, arguyendo con el Señor, como tratando de ganar el corazón, no le puedo explicar qué, como queriéndole tocar, qué sé yo, el hígado, Señor, compadecerte ahí, que hay alguna abertura para poder sacar virtud de Él. ¿Cómo es posible, Padre? Le digo yo, que nosotros vayamos a predicar en semejante situación. ¿Cómo es posible, Señor, que nosotros vayamos, entre comillas, a liberar a otros si nosotros mismos tenemos dificultades y problemas? Y adorando, Señor, le pongo tu fidelidad es grande, por decir algo, y empecé a adorar. No son esos los coros específicos que yo canto, pero a veces uno tiene alguno en especial, ¿verdad? Que usted siente que el coro le consuela, que fortalece su alma. Y así, en ese pensamiento, como quien dice, no te da cuidado, casi le digo, no te da pena, por lo menos a nosotros nos debería de dar pena, Señor, o sea, es que esto no tiene sentido, Padre, le decía yo así a él. Y el punto es que cuando mi esposo llega y abre la palabra, mire cómo es Dios maravilloso que habla, ¿sí? Y que si le da una promesa, usted se mantiene firme como Abraham en esa promesa, ¿sí? Entonces mi esposo empieza a hablar y entonces habla de Zorobabel. Y entonces dice que Zorobabel significa confusión, ¿sí? Y entonces muchas veces, así textualmente empezó él hablando. Muchas veces nosotros nos toca ministrar y somos como Zorobabel, que tenía que liberar al pueblo de Israel porque fue el que llevó los primeros cautivos, el primer retorno, el primer grupo de los cautivos del retorno, él los llevó. Entonces, somos nosotros atribulados, pero dentro de esa tribulación el Señor nos usa para ir a liberar a otros, porque de la liberación de nosotros y de nuestros hijos se va a encargar el Señor.
¿Qué le parece a usted? ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? ¿Ah? Yo quedé así, ¿ves? Unbelieve it, dije yo. No puedo creerlo, Señor. No, no, si yo ya lo sabía, le dije, si yo ya sabía que Dios le dé la promesa no implica que va a actuar en ese momento, va a actuar en el tiempo que Él crea conveniente, pero quiere que nosotros aprendamos a ser fuertes en la fe, a adquirir resiliencia, a adquirir resistencia. Dicen que esa palabra resistencia se usa en los metales, que se doblan, se pueden doblar y no se quiebran, no se rajan. O se pueden estirar y estirar. Por eso es que la Escritura compara al creyente con la palmera. Amén. Que soporta los vientos, soportan los ríos, pero como está enraizada en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, permanecemos firmes. No sé, miren, no importa si nos morimos y no hemos visto su promesa, Dios es fiel, porque le dijo a Abraham, se lo he repetido esto 1000 veces, le dijo a Abraham, Abraham oraba, mire que Abraham más maravilloso, más misericordioso, oraba por la liberación de Lot, y lo liberó Lot, y Dios le prometió una simiente, y le dice Dios, tu simiente va a estar cautiva, 400 años en Egipto, pero ten presente que yo los voy a visitar ahí. Murió en paz, murió en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos poda para que adquiramos esa fortaleza, para que seamos fuertes en las pruebas, dice la palabra del Señor. Se hicieron fuertes en batalla. Dice. O sea, tiene que llegar un momento, hay un momento de llorar, pero hay un momento que cuando Dios le da la palabra, mire que se venga quien se venga, hermano. Amén. Que se venga el diablo, el mundo, quien quiera que se venga, pero el Espíritu del Señor levanta bandera y usted tiene una palabra de parte del Señor, no se mueva. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:17? Si alguien me ayuda con la lectura. Amén. A fin de que el hombre de Dios, es lo que sigue después de la palabra, ¿va? Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre de Dios, genérico, sea enteramente, y mire que dice, no dice sea preparado, no dice enteramente, o sea, completamente preparado para toda buena obra, para todo lo que se le requiera. Amén. Para que estemos preparados para cumplir el buen plan del Señor. Nos poda el Señor para producir fruto, o sea, todo esto es fruto, ¿verdad? Fruto de paciencia, fruto de templanza. El pámpano, el fruto que produce el pámpano es porque está unido a la savia de la vid y porque esa savia recorre su interior. Amén. Para que produzcamos el fruto del Espíritu, del río del Espíritu en nosotros. Y miren, hermanitas, o sea, tiene que ser una verdad. Amén. Por eso el salmista decía que tu palabra sea una verdad. No es estar viendo si allá, si otro produce el fruto. No, es si nosotros producimos el fruto. Ahora, si nosotros producimos el fruto y somos personas maduras, entonces sí vamos a tener la capacidad para ayudar a otros y para ver si están o no produciendo el fruto. Amén. Está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Si tuviera Adelita aquí, ella recita, el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Entonces es que manifestemos, el objetivo de la limpieza es que manifestemos el carácter de Dios en humildad, en paciencia, en bondad. En todo esto es producto del amor del Señor. La prueba, la disciplina, la limpieza nos hace fuerte, nos produce dar ese fruto del Espíritu Santo deseado por el Padre. Dios corrige. Gálatas 5, 22, 23. Dios corrige cuando sus hijos desobedecen. La prueba fortalece nuestra confianza en Dios, pero también revela lo que hay en el corazón.
Amén. A veces la prueba revela si hay envidia, si hay pleitos, si hay celos, si hay iras, contiendas, amarguras, pecados ocultos. Dios nos dice en su palabra que debemos despojarnos, lo que decía ahí al principio de Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Que debemos despojarnos del pecado y del peso. Entonces a veces hay peso, pero a veces hay pecados también ocultos. Muchas veces nos acomodamos a ciertas actitudes que son desagradables a Dios, que van en contra de su carácter. Entonces aquí el carácter correctivo de la poda. Y repito, esa disciplina no es para destruir, sino para dar ese fruto de justicia. En 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5, también en 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 11, el apóstol Pablo habla ahí de un hombre. Habla de un hombre que había pecado contra la iglesia del Señor. Y la iglesia se ufanaban de la gracia de Dios. Y este varón vivía con con la esposa de su padre, leámoslo, con la madrastra de él vivía, ¿verdad? Ok, entonces el apóstol los reprende duramente. Pero mire cómo dice en 2 Corintios capítulo 7 al 8. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 8. Mire sí, sí. El verso 10. Sigue, hermano. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo dice que hasta él, después de que escribió la carta de 1 de Corintios, hasta él dijo, habré sido demasiado fuerte en haber escrito esto. Y entonces dice, pero ahora me gozo, dice, porque aunque lo lamenté, dice, ahora me gozo no por la tristeza, ¿verdad?, que les provocó, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces hay un fruto que la Biblia le llama fruto de arrepentimiento. Y mi esposo ha predicado que ese fruto, ese arrepentimiento lo tiene que provocar en el corazón de Dios o de la otra persona. Amén. O sea, tiene que haber un cambio. Hay fruto de arrepentimiento. Entonces, esa es parte, amén, de la disciplina de parte del Señor, de la enseñanza. Al ser confrontado, escribí yo aquí el pecado por el apóstol Pablo y por las autoridades de la iglesia, la misma iglesia dejó de ser permisiva con el pecado y hubo un arrepentimiento general entre el pueblo de Dios y todo como resultado de la disciplina. ¿Ven? La iglesia había sido permisiva, pero dijeron, no es posible, esto está mal. Y al parecer la misma persona que estaba en pecado se arregló. Amén. Dio fruto de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Según leímos nosotros ahí en Juan 15, dice que el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ya voy terminando, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará
para que lleve más fruto. Hay ramas que nunca demostraron ser creyentes. Hay ramas que nunca dieron fruto de arrepentimiento. Hay ramas que nunca manifestaron un carácter transformado. Yo soy salvo, pero continúo en la misma condición. Eso no es de parte del Señor. Por eso dice, todo aquel que no lleva fruto lo corta. Mire, hermano, no nos corresponde, es que hay gente, hay dos corrientes teológicas que dicen que es que nunca fue salvo. Yo le pongo la duda. Le pongo la duda porque en la parábola del sembrador dice, que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, en un corazón duro, en un corazón pisoteado, en un corazón que menospreció la palabra, ¿sí? Y la otra semilla cayó en pedregales y otra cayó en espinos. Y la una se la comieron los pájaros, el diablo lo arrebató del corazón la palabra. Del corazón, la semilla es la palabra de Dios, arrebató la palabra del corazón, y la de las piedras se ahogaron y la de los espinos no dio fruto, y dice, en la primera dice, y no se salvó. Entonces el fruto es lo que demuestra la salvación. Amén. Que estamos en el camino de la salvación, pero la persona tiene responsabilidad de responder. Por eso el Señor dijo ahí en Marcos 1:15, dice el evangelio, dice que vino predicando el evangelio del reino diciendo, dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Y más adelante dice Juan, dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ven? Por eso dice, la rama que no da fruto, la corta. Hay ramas que Dios va a cortar, pero hay ramas que Dios va a podar, que va a limpiar. Amén y amén. Como hicimos la